Vamos a empezar ahorita, el día de hoy, con una invitada muy especial que en unos momentos mi amiga Diana nos va a presentar. Así que, adelante. Bueno, pues hoy está con nosotros Susana Valencia Hernández, es estudiante de la UNAM y pues puedo decir que es mi amiga de hace ya bastante tiempo, casi 9 años, y pues justamente queríamos invitarla hoy como para conocer su punto de vista, platicar un ratito y pues básicamente eso. Y como había mencionado Mayra, el punto de todas estas entrevistas es justamente unirnos a esta conmemoración del Día Internacional de la Cero Discriminación, que es un festejo relativamente nuevo. Empezó en el 2013, bueno, la ONU lo instauró en el 2013 y surgió como un llamado para promover, y eso lo podemos encontrar en algunas páginas, para promover y celebrar el derecho de cada persona a vivir una vida plena y con dignidad, independientemente de factores como sexo, raza, orientación sexual, eh, posición económica y un montón de cosas. Pero pues queríamos empezar eh, preguntándole a tú, para ti, o tú qué consideras que es la discriminación. Pues, hola, para empezar, pues, para fines como prácticos, la discriminación a mí me suena a las acciones que una persona ejerce con el fin de hacer sentir mal o menos a otras personas o a otro grupo de personas, basándose justamente en las condiciones bajo las que estas personas viven, que como ya mencionaste, pueden ser cuestiones económicas, cuestiones de raza, de religión, género, por supuesto, orientación sexual, identidad sexual. Y pues sí, creo que básicamente es lo que yo consideraría que lo que discriminación implica. Creo. Claro. Bueno, justamente muchísimas gracias, Su. Algo que estaría padre resaltar de una vez es la idea de los cuando discriminamos puede ser de una forma inconsciente y consciente. O sea, Claro. no sé si estás de acuerdo con esto, ¿no? Sí. Bueno, no sé si nos quieras empezar también contando una anécdota, quizá que en algún momento que te hayan discriminado a ti por alguna razón, lo que sea. Bueno, pues es que si partimos del hecho de que al menos yo considero que absolutamente todos hemos sufrido algún tipo de discriminación por algún factor o alguna categoría en la que caigamos, pues historia creo que muchísimas, pero como que las que identifiques, porque también esa parte de no saber cuando te están discriminando o cuando tú estás siendo el que discrimina, Sí, es difícil. como de ser más consciente así tal cual de viví, sufrí o ejercí una situación de discriminación. Tengo dos muy marcadas, una en el aspecto escolar, que pasó cuando yo estaba estudiando en la prepa, y otra en el núcleo familiar, no en el núcleo más cercano, pero no el más inmediato, pero sí el grupo familiar más cercano que serían tías, tíos, no sé, abuelos, como que entendido. Ambas por mi orientación sexual, por ser abierta, no tan abiertamente lesbiana. Con algunos años de separación, las dos de hecho, y creo que la primera fue la de la prepa, que fue cuando yo estaba en el quinto año, bueno, en el año del medio de los 3 años de prepa, que supuestamente deben ser. Fue por darle un beso en la mejilla a la que era mi pareja en ese entonces, en el momento justo cuando iban pasando varios maestros y académicos, saliendo, creo que de algún laboratorio, no sé, supongo que se dirigen a la dirección o a la sección con los administrativos y demás. Y ya no recuerdo mucho, fue hace como 8 años, más o menos.
pero recuerdo que en seco nos detuvo, estábamos afuera de nuestro salón, estábamos mi pareja, yo, mis amigas, mis compañeros, mis compañeras, y me acuerdo que la mujer en cuestión que se puso en un plan mala onda, se detuvo así en seco, volteó a vernos y nos empezó a reclamar por esos actos de indecencia, que no considerar que estamos en una institución del saber, que estamos en público, que esas cosas deberían guardarse. Y yo con cara de un simple beso en la mejilla, como cual puedo besar a mi hermana, a mi madre, a cualquier otra mujer que lo permita, obviamente. Y bueno, lo que me llamó muchísimo la atención de esta situación fue que en automático, obviamente, las dos entramos en pánico, fue como, ya nos morimos aquí, ya nos sacaron de la escuela aquí por un insignificante beso en la mejilla. Y que lo curioso de esta situación fue que la persona, la mujer era una mujer, eh, no solo ejerció como ese poder de adulto, de adolescente, puberto, lo que tú quieras, sino que tuvo la puntada de mencionar su cargo administrativo, de decir su nombre. La verdad no me acuerdo de su nombre ni atención le puse, tan petrificado estaba yo del miedo que no le puse atención a su nombre, porque nos pidió nuestros nombres, casi que nuestros números de cuenta de la UNAM como estudiantes, y tuvo la puntada de decir, soy la directora de la Nacional Preparatoria. Tú podrías pensar a qué viene a cuento eso. Pues dentro también de esta parte de que cuando discriminas sabes que puedes ejercer un poder sobre una persona, evidentemente está el poder, no sé si tal cual llamarlo político, pero pues el poder que viene de un académico cuando eres un estudiante. Que obviamente si un maestro, un prefecto, un profesor, un director, hasta el abogado, si te quiere hacer la vida imposible en la escuela, ya valiste, porque tienen el poder para hacerlo, obviamente. Sí. Y repito, no me acuerdo el nombre de esta señora, pero me acuerdo mucho de eso, que nos pidió nuestros nombres como si fuera a sacar nuestro expediente tal cual criminal, como si pudiéramos estar fichadas por actos indecentes en la escuela. Y me acuerdo de una chica que era compañera nuestra, o sea, amiga nunca fue, pero era una compañera muy buena onda, muy linda, que se le plantó, a mí cierto se puede decir, perdón. Bueno, cuando pasó el pánico, la señora se fue, nosotras nos metimos a nuestra clase, nos tocaba biología, todavía me acuerdo, y la maestra se nos acercó y nos dijo, nos recomendó que esos actos de cariño, por muy inocentes que fueran, nos lo guardáramos para evitarnos problemas. No en el sentido tal cual siento yo, quiero pensar al menos, de que lo que estuviéramos haciendo fuera algo malo o algo negativo, pero sí en el sentido de que mucha gente lo ve así. Sí. Y ahí fue cuando intervino esta compañera, que justamente todavía ni se iba del todo la directora, y tuvo la puntada de casi gritarle, de hay parejas de chavos y chavas que están tal cual bajando frente a dirección y nunca les dicen nada. Sí. Pues sí, justamente fue eso, ¿no? Nosotros nos dimos un beso en la mejilla, creo que si acaso nos estábamos tomando la mano y que dijera que tiene eso de indecente, y cuando sí, justamente, muchísimas parejas heterosexuales estaban haciendo cosas más subidas de tono en lugares más abiertos de la escuela sin temor a las consecuencias. Y bueno, me acuerdo que llegué, no recuerdo después de cuánto tiempo porque no fue inmediato, le comenté a mis papás y pues que la verdad yo sentí mucho miedo, sentí mucho enojo, sí sentí, mi novia de ese entonces también entró en pánico horrible porque la señora tiene nuestros nombres, ¿qué nos van a hacer con nuestros nombres? O sea, muchísimos maestros aquí tienen nuestros nombres, ¿qué es lo que más nos pueden hacer, no? Y esa justamente fue la gotita que derramó el vaso del pánico, porque sí, o sea, ¿qué te pueden hacer? Cuando saben que te tienen así, tal cual. Sí. Y bueno, mi papá me recomendó mandar hacer una carta como en algún periódico, creo que en La Jornada, para exponer la situación, de que tal cual en una institución en la que supuestamente promueven el respeto, el amor, el cariño, la tolerancia, la diversidad, tengan ese tipo de actitudes y más haciendo uso de un cargo en una institución así.
que obviamente como estudiante, como alumna de prepa, una cosa de 17 años que sobrepasa Sí. un buen y que al final fue eso, que la morra, bueno, la señora, perdón, nos dio en tal pánico que yo creo que con eso se quedó porque nunca hizo nada. Ya esperábamos nosotras nuestro boletín en la Gaceta y jamás pasó nada. Solo fue una muy mala experiencia. Y, bueno, esa por un lado. Y por el otro, con una de mis tías, que nunca tuvimos una relación muy cercana, conforme fuimos creciendo ya de más grandes, ya como ya llegada a la entrada, ay, perdón, ya llegada a la edad en la que todos le entramos al mismo chisme, ya empieza una relación como más íntima. Cuando te dejan formar parte del grupo de los adultos. Exacto, cuando pasas de la mesa de los niños a la mesa de los adultos, De la mesita, ¿no? de las mesitas, la Ándate. familia mexicana, Sí, claro. me acuerdo que bueno, yo ya había salido del closet con ella y con varias de mis tías, como 5 tías, y ya había yo salido del closet con la mayor parte de mi familia, y con esta parte de eh, con esta tía en particular, se me hizo un poco difícil, tal cual porque no tuvimos una relación muy estrecha antes. Mi salida del closet fue un mensaje de WhatsApp, tal cual así. Necesito gritarlo, que ahorita no es ya tal cual una necesidad, pero en el momento parecía lo más importante. Y me acuerdo que pues, lo que me pareció lógico después fue platicarlo con mis primos. Los hijos de esta tía son más chicos que yo por 10 y 12 años, creo. O sea, eran niños todavía cuando yo salí del closet con ellos. Y fue la forma más natural como de abordar el asunto porque empezamos a hablar de cuando nosotros creciéramos y tuviéramos hijos. Y empezaron a hablar de que cuando yo me casara con un chico y tuviera hijos, y yo te paro ahí porque no va a pasar. De entrada, no creo tener hijos y si los tengo sería con una pareja mujer, porque pues, a mí me gustan las mujeres. Y la cosa más natural, como de, ok, y siguieron jugando, siguieron platicando. Mi primito se acercó y dijo, sí, tienes razón, porque hay hombres que se casan con hombres y está bien, ¿no? Y yo dije, claro que está bien, está perfecto. Ya después las broncas con la institución como tal del matrimonio ya vinieron después, pero pues sí, o sea, de primera instancia me hizo un buen acercamiento que ellos tuvieron con la idea de que las mujeres se pueden casar con mujeres y los hombres con hombres, tal cual. Y lo siguiente que supe fue que mi tía, también por WhatsApp, me mandó un mensaje en el que me pedía que no expusiera mi vida privada con mis primos, porque son temas que los niños no entienden, temas que los pueden confundir, temas que, pues, si es tu vida privada, guárdatelo ya, ¿no? Y yo como de, pues chido, pero pues, yo creo que ya tienen, porque fue justamente tu hijo el que me dijo que los hombres se casan con hombres y eso está bien. Yo no sé qué tanto les hayas informado tú, pero no viven en una burbuja en la que no saben lo que pasa en el mundo, ¿no? Digo, Sí, justamente. en esta época tienen a la mano Facebook, creo que Instagram todavía no existía, pero está Facebook, está la escuela, está la tele, está el radio, están hasta los conciertos musicales, ves lo que sea, ves lo que sea, perdón. Y bueno, al final como para llevar la fiesta en paz, sí le dije algo como, está bien, mi vida me la guardaré para mí, ¿no? X. Y bueno, ya después fueron como actitudes ya más en persona, en la que me hacía a un lado, en la que me ignoraba, en la que llego con regalos para todos porque Navidad, pero pues para ti no, porque quién sabe, porque no me dieron ganas, digo, yo no considero necesario que me den regalos para ser parte de una familia, pero sí eran como señales muy marcadas de que aquí ya no te estoy tomando en cuenta, que pues, obviamente me dolieron, me lastimaron, y que lo tuve que hablar con mi mamá, porque en el momento de esa reunión familiar en la que pasó lo de los regalos, yo me puse muy triste, no recuerdo si me lo sé, seguramente sí, y lo platiqué con mi mamá, y no fue como causa tal cual de una separación de hermanos, pero un poquito sí, por algún tiempo, porque mi mamá siempre ha sido muy apoyadora conmigo. También le costó algo de trabajo al inicio, pero nunca dejó de apoyarme, nunca dejó de quererme. Creo que hasta me celebró tener novia,
lo cual agradezco mucho yo también. Pero pues sí hubo una plática en la que le dijo que es entre su hija y su hermana, y yo creo que era su hija, más que nada por el amor y el respeto, y que pues si ella no me consideraba parte de su familia, ella ya no iba a ser parte de nuestra familia, obviamente eso describe un poquito, porque obviamente lo que menos quiere es pues, una causa de ruptura entre sus grupos más íntimos, sobre todo si ellas ya también tenían una historia difícil como hermanas, como madres también. Pero pues lo que me dijo mi mamá fue eso, ¿no? O sea, si te pones como a elegir entre una persona que se mueve por el rechazo y otra persona que se mueve por simplemente ser quien es, pues obviamente te pones del lado de la persona que está haciendo fiel a sí misma, aunque pues eso te coste relaciones en algún punto. Y bueno, ya después de algún tiempo ya no recuerdo que me haya ofrecido disculpas como tal, tampoco se las exigí, porque pues al final de cuentas eran sus creencias y sus esquemas, pero pues ya a estas alturas otra vez tenemos una relación bastante buena, también con mis primos, y pues ya, no, todo muy normal, pero aunque ya es un tema más platicado, sí es un tema muy tabú cuando son reuniones grandes, pero Sí. No, sí, así definitivamente. así es la cosa. Creo que esa también es una palabra clave, ¿no? Lo de tabú, porque a la fecha, en pleno 2021, sigue siendo un tema muy tabú. Y de hecho, ahorita Sí. que comentabas la primera anécdota, que dijiste justamente lo del miedo y hasta dijiste pánico, o sea, son como palabras fuertes, pero que realmente, o sea, definitivamente pasa así. Y de hecho, nosotros tenemos como una teoría de que el inicio de la discriminación da por el miedo de la persona que discrimina, tiene cierto miedo o desinformación. Entonces, estos dos factores hacen que tengan como conductas muy, puede ser impulsivas, como por ejemplo la señora esta que te pasó, y está cañón porque produce una cadena de acción. Entonces, ella con su miedo, con su cosa, con su irracionalidad, va, te dice las cosas a ti, y pues obviamente a ti y a tu novia, pues bueno, exnovia creo, Sí. pero, les provocó pues exactamente lo mismo. Entonces es algo muy intenso. Y creo que aquí se puede ir, nos podemos ir a tu segunda anécdota de lo de tus primos y esto, que son personas jóvenes, ¿no? Entonces, creo que si nosotros hacemos un cambio al principio, al comunicar las cosas, definitivamente, pues como tú lo dijiste, o sea, el chico lo sabía desde antes y no le veía absolutamente nada de malo, ese juzgar no lo tenía, entonces definitivamente no hubiera tenido pues la misma reacción si hubiera sido otra situación como la que platicas, ¿no? Entonces sí es como, pues son luego cosas irracionales, ¿no? Porque, o sea, ¿por qué discriminamos en sí? O sea, ¿por qué razón tendría como tu tía, ese como repele a esos temas, a ese tipo de cosas? Entonces sí es algo pues complicado, por eso pues te comentaba lo del miedo, ¿no? Que entonces sí muchas veces es como ese miedo a lo diferente, ese miedo, y en vez de aceptarlo, sí, es como de rechazo, esto, el otro, y pues vamos, hay muchísimos problemas por esto. Pero, Sí. Perdón. no, prosigue, perdón, prosigue. Pero bueno, lejos de aceptar el miedo, de todos vamos a aceptar que tenemos miedo, o sea, tampoco hay una preocupación por entender qué es eso a lo que le está haciendo un otro, justamente por qué le tienes miedo, ¿no? O sea, más allá de cuestiones viciosas, de psicología ligera, ¿no? Sí. Jamás le he preguntado a mi tía cuál es su nivel de religiosidad, aunque profesa alguna religión, ahora que lo siento muy interesante. Pero sí, o sea, ¿a qué se le tiene miedo? Que influencia a tus hijos, y ok, si ven escenas triple X en la tele, no te da miedo influenciar a tus hijos, que su Exacto. vida sexual empiece demasiado temprano. La música actual,
todo este tipo de influencias. Exacto. Sí, no, sí, este tipo, justamente este tipo de dudas y se dan y es como de, o sea, realmente cuál será esa razón de cada persona, ¿no? Es como interesante, Exacto. porque pues muchas veces es como la clave, darse cuenta, Ujú. saber el por qué y cambiarlo. O sea, Exacto. realmente creo que justamente la meta es llegar al cambio, o sea, darte cuenta y cambiarlo, no darte cuenta y seguir, como, ay, sí, no me importa, es mi vida, es como de, ajá, exactamente, es como, pues no, pues mejorar, ¿no? Qué mejor que, pues, mejorar cada día. Sí, claro. Este, Y es que, o esta, sea, si te pones a pensar, por ejemplo, habrá quien aplique la de, o sea, si se vive en una familia muy conservadora, pues obviamente tú eres muy conservador, pero creo que mis primos son como la evidencia de que, o sea, no porque tu madre tenga ciertos esquemas o ciertos patrones que repite sin cuestionar, ¿no? Ellos no lo hacen, no lo hicieron, y no creo que lo hagan, o lo lleguen a hacer en algún momento. O sea, porque sí, no es como de ley que si en ujú, tu casa se vive una situación, se sigue tal corriente filosófica, que no es de ley que tú lo tengas que hacer. Y eso exacto. está más que bien, ¿no? O sea, no es simplemente el hecho de llevarle la contraria a tu papá como buen adolescente, sino pues simplemente aceptar que hay más cosas de las que te dicen o de las que Sí, te dejan ver en tu casa que al final llegan a ser muy pocas a comparación de lo que ves tú mismo en la calle, ¿no? exacto. O en la tele, o en las redes sociales. Sí, sí, sí. Y Sí, y pues sí, algo que, hablan. o sea, algo que justamente, obviamente platicándolo como grupo, nos justo llegamos como a algunas reflexiones, ¿no? Y algo que justamente llegamos a platicar, estuvimos platicando en estos días, es que es eso, ¿no? Muchas veces, pues sí, digamos, el ambiente en el que creces y así, independientemente de que, pues si en algún punto llegaste a tomar como muchos de estos factores y hacerlos propios, hay un punto cuando, o sea, sí llega un punto en el que empiezas a decidir si realmente quieres seguir actuando como con esa línea que viene y escudarte en el, pues así crecí, así me educaron, o justo empezar a hacer como estas reflexiones y empezar a identificar como acciones, comportamientos, actos que tienes y decir así de, pues, o sea, honestamente, no está tan chido actuar de esta forma, pues sabes que no me siento a gusto haciendo esto, entonces pues empezar a cambiarlo, ¿no? Y es algo que también queremos exponer con este evento, que lo mencionamos un poco al inicio, que es de, o sea, sí, creo que en algún punto todos hemos estado en el papel de discriminados, pero también está padre poder hacer la reflexión de que pues sí, también consciente o inconscientemente hemos estado del otro lado. Y por ejemplo, Exacto. haciendo esa reflexión, pues yo sí me he cachado en varios momentos de mi vida diciendo como, ay, sí me pasé de lanza, ¿no? Por ejemplo, Sí. les contaba a Ma y a los demás Ateneos que, bueno, yo siempre había sido la niña de los plumones, ¿no? La niña súper aplicada, la niña lisa, las buenas calificaciones y todo. Y por lo mismo, eh, pues sí, hasta cierto punto, y ya lo puedo admitir ahorita porque así era, que tenía como cierto sensación de superioridad frente por ejemplo, los que no sacaban tan buenas calificaciones, los que se la pasaban echando relajo, este, y como ese sector de la escuela y sobre todo en mi salón, pues sí, o sea, en comparación a cómo trataba, no sé, por ejemplo, a mis compañeros como, digamos, del mismo nivel de calificaciones o mis amigos, era súper evidente cómo los trataba muy mal porque yo no los consideraba como un par, ¿no? Entonces, Eran sí, dignos. exacto. Sí, o sea, justamente como que planear como este evento y plantearnos un montón de cosas, pues sí nos ha llevado como a ciertas reflexiones donde dices, Sí, no más, está o cañón. sea, sí, Pues porque, o sí, sea, todos hemos vivido
discriminación estando en cualquiera de los dos lados. Sí, No sí, creo sí, que alguien no lo haya hecho ni siquiera, o sea, no que lo digas o que vayas y actúes en consecuencia, sino que simplemente lo piensas. sí, Y eso justamente. pues también habla de un, no sé, nivel de proyección de todos esos patrones que repites o a los que tú aprendes a rechazar en automático. Y sí, no te tienes que ir tan lejos como rechazar a los gays o rechazar a los negros o a los asiáticos, sino que si tú no tienes el mismo nivel académico que yo, ¿para qué te hablo? ¿No? Y sí, Exacto. también es un nivel de discriminación importante, porque al mismo tiempo que, o sea, no creo que sean lo mismo, pero tampoco son tan diferentes. Si te pones a pensar que muchas veces en las instituciones escolares y académicas, a los que no tienen un promedio muy alto no les dan las mismas oportunidades. Porque de Exacto. entrada dicen, tú eres un flojo, tú no haces nada, no te interesa, y no te pones a pensar en qué puede estar viviendo en su vida cotidiana fuera de la escuela, que influye justamente en su bajo rendimiento académico. Y que eso es tan ajeno a ti como ajeno a la persona. Bueno, no ajena, pero no es su responsabilidad. Y son cosas que pues, a todos nos han pasado, ¿no? Si la escuela está, perdón, si la situación está horrible en tu casa, te afecta en la escuela. O puede que no, que la cosa esté tan mal en tu casa que tu escuela es tu refugio y por eso tienes puro 10. Y fuera de eso, ¿qué? Exacto. Cada cuando te pones a pensar en eso. Sí, exacto, exacto. Sí, justamente cada situación es como especial, ¿no? Es única, o sea, no. Y es que no somos quien para juzgar, justamente, o sea, el ejemplo que das, o sea, darle más oportunidad a otros por ciertas características es como de, y sí, juzgar y clasificar a los otros de cierta manera. Este, y justamente como dicen, o sea, hemos estado en los dos lados, y en mi caso, pues sí, obviamente, también he discriminado, o sea, lo digo abiertamente porque justamente una de las intenciones es darnos cuenta, rectificar y cambiar, ¿no? O sea, evolucionar el pensamiento. Entonces, bueno, pues me gustaría dar ese ejemplo, ¿no? Porque justamente son cosas cotidianas. No me gustaría decirlo como menos discriminación o más discriminación, sino que la misma discriminación, pero inconsciente y conscientemente. Entonces, inconscientemente me ha pasado que discrimino a a ciertos grupos religiosos. Por ejemplo, todos conocemos a un testigo de Jehová, ¿no? Y me ha pasado que llegar a tener disque en mi cabeza, tener esa superioridad moral, pues porque yo no soy de ese grupo, ¿no? Simplemente, y es como de, pero ¿por qué? O sea, ese tipo de cosas y que sí me he cachado, o sea, haciendo esta reflexión para el evento, reflexionando y es como de, pues, ¿qué derecho tengo, no? Porque es juzgar por juzgar, o sea, es como antes de conocer a las personas. Creo que quién me estaba platicando, no me acuerdo quién me estaba platicando, sino es que creo que también la que estaba platicando, perdón, Dianita, que tenía No una te preocupes. amiga que ella no sabía, creo, ¿sí eras tú? Sí, creo que sí, Sí, era ¿no? yo. Que tenías una amiga que era Confirmo. testigo de Jehová y ella no sabía y llegamos a pensar como parecido con como esta discriminación o como una cosa parecida y después de un rato supo que su mejor amiga era testigo de Jehová y fue así como de rayos y yo diciendo, pensando cosas que no, entonces sí está cañón. Espera, espera. Es una aclaración innecesaria, pero mi mejor amiga en ese momento. Ok, Sí, Ok, sí, sí, no, yo bueno, sigue ya siendo, como, sí, yo y el o tiempo. sea, sí, de hecho, si ve esto, cuando salga, Oli, Perdón, me ella sabrá sorprendí de cuando quién me hablo. enteré. Exacto, justamente. porque, sí, porque mi mejor amiga está aquí presente, entonces, ahí está. Aquí Entonces, no sé cómo están los recuadros, a mí me aparecía bajito, A pero mí me parece a un lado, pero bueno, sí. todo está raro. Sí, justamente, su mejor amiga en ese momento. Y sí, o sea, es como ese tipo de cosas inconscientes que es como de, cuando te das cuenta, es como de rayos, y era mi mejor amiga, o sea, ¿qué onda, no? O sea, como, ¿por qué? ¿Dónde estaba ese sentido de el otro que, pues, que lo sentía como, no sé, quizá menos, quizá diferente, quizá con cierto motivo para juzgar o minimizar y discriminar? Entonces sí es algo, son cosas, aspectos muy cotidianos que nos gustaría que
todos, o sea, ustedes en sus casas, trabajos donde estén, Su también, Dianita, yo, pensemos justamente este tipo de cosas, de momentos en el que hemos nosotros discriminado inconscientemente, o sea, porque la discriminación está cañona, es muy amplia y sí, pues sí, muy cotidiana. No sé, Dianita, si nos quieras dar algún ejemplo, igual de que si tú has discriminado o si a ti también te han discriminado. Pues bueno, sí, justo, como ya lo mencionaba, yo pues haciendo toda esta reflexión, sí, he discriminado y muchas más veces de las que creo que hasta la fecha, a pesar de todas las reflexiones que he hecho, estoy consciente. Pero pues sí, obviamente me ha tocado estar del otro lado y justamente hace ratito que nos estaba compartiendo esa anécdota de que le tocó en la escuela, eh, tuve una bastante similar, de hecho. Eh, Cuando igual estaba en el segundo año de la prepa, eh, tuve un ataque de ansiedad, pero era la primera vez que me pasaba, entonces en esos casos no sabes realmente qué está pasando contigo, entonces Nadie sabía qué hacer. entonces me dolía la cabeza, me dolía el pecho, no podía respirar, o sea, realmente estaba sintiendo que me estaba muriendo ahí en la escuela. Ujú. Entonces, justamente en este ciclo escolar, pues yo lo compartí con Zoom y eh, pues realmente solamente como que pude decirle así, de, oye, me siento súper mal, me acompañas a la enfermería y pues me dijo como de, sí, sin problema, vamos. Pero pues obviamente ella estaba tratando pues sí, de reconfortarme, de hacerme sentir mejor. Entonces, cuando llega, me acuerdo muy bien que cuando llegamos a la enfermería de la escuela, ella me estaba agarrando la mano, pero pues, así como de tranquila, no pasa nada, De apoyo. ajá, pronto veremos ajá, qué pasa, pa- te vas a sentir mejor. Entramos y estaba, justo para mi suerte, estaba la doctora de ese turno afuera, como tenían como una recepción, estaba la doctora ahí y nos ve así entrar como tomadas de la mano y todo colapsó muy rápido porque eh, de pronto, o sea, como que yo bajé y dije como me siento muy mal. La doctora es como, pues, ¿qué tienes? Y yo así, pues me siento mal. Y ya íbamos a pasar, ajá, íbamos a pasar y de repente la doctora me dice, amiguita, queda afuera, tu amiguita pasa. Y yo así de, Cierto. Ok, eh, está bien. Y pues ya no, después, no, fue rarísimo porque sí se notó automáticamente como tuvo un cambio completo de actitud. Ujú. A mí ya me había tocado interactuar con esa doctora como en época de vacunaciones y así, y a mí no me parecía como que fuera una doctora mala onda, ni mucho menos. Pero en ese momento su actitud cambió tan radicalmente que cuando me tocó entrar a la consulta, pues entré yo solita, ¿no? Ujú, Y me dijo así de, pues, ¿qué tienes, no? Así súper cortante. Se podría decir que sí, hasta grosera, ¿no? ujú. Y yo como de, pues me duele en la cara, el pecho, o sea, me siento muy mal. Y me acuerdo que me preguntaba, ¿y por qué te sientes mal? Y yo así de, pues no sé. No sé, señora. Estoy en Ahorita la estoy prepa, aquí. soy la enfermera. Ah, no, la Sí, sí, doctora. sí. Ajá. O sea, Usted dígame. obviamente ahorita lo cuento, pues, y me río porque pues ya, ¿no? Dices, ya pasó, pero imagínense en ese momento, o sea, con todo lo que yo me estaba sintiendo mal, que me cuestionaran de tal manera, pues sí, obviamente no supe ni cómo reaccionar. Y me acuerdo que la cosa se complicó más porque justamente, por eso me acordé, porque creo que en la escuela nos tocó muchas situaciones, o sea, además de la discriminación, otro asunto que creo que influyó en ambas anécdotas es que sí hubo cierto abuso de poder por el hecho de que en ese entonces todavía éramos menores de edad. Entonces yo me acuerdo que me siguió cuestionando y me empezó a decir igual como muchas cosas y me acabó diciendo como, bueno, dame tus datos y el número de tu casa porque voy a marcar a tu casa. Obviamente, por ya como me había tratado, yo también o sea, como que me paralicé por completo
Y lo único que pude decir fue como, no, o sea, no quiero que marquen a mi casa. Sí, Y, Exacto, le marco o sea, a mi amiga. literal, exacto. Y luego, o sea, me acuerdo que nada más dijo y o sea, si no me das tú tus datos, igual, ahorita puedo ir a la dirección y que me los den allá, ¿no? Y yo así de, ¿qué es esto? sí, sí, sí. La historia en que la doctora toma mi celular y pues cuando eres menor de edad, no necesitas ser como tan deductivo para entender que pues generalmente tus contactos al ser un menor de edad van a ser los de tus tutores o de tus papás o de quien sea que adulto que esté como al tanto de ti. Y pues sí, la doctora después de todo este show acabó marcándole a mi mamá. Yo nunca me enteré bien qué le dijo a mi mamá. A mí me dejó así de, en la sala de curaciones, tú ahí te quedas, ten una cobija, acuéstate y descansa. Y yo así de, ok, pero quiero salir por mi mochila y mis cosas, porque todas mis cosas se habían quedado afuera, a espera con su. Y la doctora fue como, no, tú te quedas aquí. Entonces me acuerdo que nada más pude salir y le dije así de, oye, ¿me puedes pasar mis cosas? Y ella así, sí. Entonces ya me dejó mis cosas ahí a un ladito y llegaron por mí, fue todo un show, pero, o sea, sí fue también como después pensar un poco en el hecho de que considero que justo, o sea, si hubiera llegado con un vato acá altote, eh, o no sé, ¿no? O sea, si hubiera llegado con otra persona, o a lo mejor si hubiéramos llegado juntas, pero como sin ninguna clase de contacto físico o así, estoy segura que la actitud que tuvo eh, hubiera sido completamente diferente. Porque aparte me acuerdo muy bien que ya cuando me iba a ir, me dijo que ella me recomendaba que buscara a una de las maestras de ese entonces que daba la materia de psicología, que además, ajá, Válgame. Luego exacto, esa, Dios mío. en ese momento pues yo dije, ah, ok, porque no conocía como el contexto en el que se manejaba esta maestra en particular. Y ya después, un buen rato después, me enteré que básicamente lo que hacía y se dedicaba esa maestra era a tratar de ayudar con su problema a personas que, ajá, como personas LGBT. Entonces era así, ¿Qué onda? Sí, sí, sí. sí, no, o sea, como que toda la situación escaló muy rápido y fue como de, ¿qué? Sí, O sea, sí, no, y sí, ajá, está sí, cañón, no, cañón. fue Y una justo situación, un quiero paréntesis, perdón, termina. no, ya, o sea, sí, Es Adelante, que eso. en ese sentido, creo que en ambas situaciones también se vivió algo que, independientemente de la edad o cuántos años lleves fuera de clase, siento que en algún momento te pasa, que puede paralizarte por el miedo que representa estar frente a una autoridad. Porque, bueno, en mi caso fue tal cual la directora de la Nacional Preparatoria, énfasis Sí, sí, sí. en su título completo, ¿no? El nombre, quién sabe, pero el cargo jamás No se me supe. olvidó, porque fue justo lo que usó para meterme en más miedo. En el caso de Diana, fue justamente eso, o sea, lejos de preguntar, la chica se siente tan como para que literal le tengan que ayudar a moverse. Ujú. Lejos de eso, dio por sentado, llegó a una conclusión y dijo, aquí pasa algo. Si pasa algo, no le entendía en nada, absolutamente nada. Y que de eso se agarrara para un cambio de actitud, hasta podría fallar de negligencia médica, porque lejos de ponerse de descompensación, digamos, lejos de ponerse a pensar en eso, se enojó o se puso en su plan de yo aquí soy la que manda, yo soy aquí la que dice, en ningún momento en reglamento o carta de derechos, en carta de obligaciones se dice que un doctor te quita tu teléfono menos que estés inconsciente. La señora no tenía por qué haber hecho eso y menos dejarla aislada en posición ella de su teléfono. Te pueden sacar cuentas, te pueden sacar datos, te pueden sacar lo que tú quieras si te pones tú paranoico con teorías de conspiración. Sí, sí, O sí. sea, fue un manejo terrible de la situación y no correspondía para nada.
esa fue la vez, por cierto, que conocí a su madre, fue la forma más incómoda que he conocido, porque en ningún momento, desde mi punto de vista, les noté preocupación real en ninguna de las dos por el estado en el que ella se encontraba. Y se fueron por el simple hecho de que estaba acompañada por otra chica que le iba sujetando la mano. Que, lo siento, si es mi amiga, si es muy conocida, si la veo en la calle que se está poniendo mal, tú ayudas a la gente, bueno, eso quiero pensar. Y, Sí, claro. y justamente eso, o sea, el miedo te paraliza, no sabes cómo reaccionar, no sabes cómo defenderte. Uno de los comentarios que a mí me hizo mi papá cuando les platiqué lo de la directora fue, ¿y por qué no le pediste su nombre? Le dices, mi nombre es tal, mi número de es tal, ahora ven por los suyos porque yo la voy a denunciar por discriminación. Jamás se me ocurrió. Creo que mi novia estaba más asustada que yo en ese momento, no sé si por la diferencia de edad, que era un año, pero aún así, yo llevaba un tiempo fuera de eso, que creo que ella seguía en el closet. Y eso hasta cierto punto también genera una sensación de inseguridad y vulnerabilidad cañona, porque siempre está el, me van a sacar del closet. Y yo todavía no estoy lista para salir del closet. Punto importante, nunca se saca a nadie del closet, pero, o sea, Sí, sí sí. es un cúmulo de situaciones que, bueno, o sea, eres una escuela de 16, 17 años en una institución académica, tus maestros, lejos de preguntarte cómo te sientes, ponen la actitud de, esta es mi cátedra y aquí yo mando, los doctores también, los directivos ni se diga, los administrativos te tratan horrible. O sea, no estás en una verdadera posición de sentir que eres parte de una escuela, que puedes estar segura en una escuela. Deja tú la discriminación a las personas del colectivo, ni siquiera en casos de abuso sexual o acoso sexual hacen algo. ¿Qué seguridad realmente tienes de que va a haber gente aparte de tus compañeros y tus amigos que te apoyen en esa situación? Y sí, justamente, o sea, la discriminación podríamos decir que sale del miedo a lo desconocido. Pero pues, cuando estás en el lado en el que a ti te genera miedo, es, es una impotencia horrible que incluso después de años me está pasando esto ahorita que dices, ¿cómo carajo no hice algo? ¿Cómo Sí, no sí, sí. denuncié? ¿Cómo no mandé? Bueno, como ahorita con las denuncias por acoso, ¿no? ¿Qué del protocolo legal de denuncias realmente te asegura que va a haber algo que se pueda hacer? Más allá de una denuncia pública. O sea, a mí que me asegura que a nivel de institución se pudo hacer algo para que esta señora no siguiera haciendo lo que nos hizo nosotras, lo que nos que garantiza que no lo sigan haciendo. Empieza a ser realmente la discriminación a cuestión de raza, cuestión de género, cuestión de lo que sea. Pero la discriminación tiene muchísimas caras y no siempre te pones a pensar cuáles son las válidas, digamos, bueno, no las válidas, pues que entran en esa categoría. Y, y pues sí, no te pones a pensar de en qué situaciones tú fuiste la víctima o en qué situaciones tú fuiste la persona que discriminó Sí. de forma, no sé, de que lo pensaste, dijiste o hiciste. Y creo que esa es una parte fundamental en la generación que tú quieras de promover el identificar qué es lo que estás viviendo, porque muchas veces no sabes lo que estás viviendo, no sabes lo que te están haciendo, solo sabes que te sientes miserable y ya, pero no sabes por qué, no sabes qué está pasando, no sabes cómo proceder, y eso es básico, yo creo, en cualquier situación. Ya, perdón. No, Paréntesis sí. cerrado. No, está excelente, de verdad que sí. Muchísimas gracias por compartir eso. Creo que sí es un punto de vista súper importante. Tú que lo has vivido, definitivamente creo que no habría alguien mejor para decirnos esto. Creo que no hay otro, pues alguien que lo pueda decir mejor más que quien lo vivió. Entonces, y quien ha reflexionado sobre esto. Entonces, sí, pues muchísimas gracias por esos puntos de vista, que son muy importantes y que tenemos en cuenta pues todos, porque pues sí, todos podemos caer o en hacerlo o nos puede llegar a pasar. No sé, Dianita, si quieres comentar algo más. Y yo, sí, Yo me siento hablando, ¿eh? A mí nadie me para. no, yo lo sé, yo lo sé. Oye, No, pero eso es bueno, o sea, no,
tat. Está bien. Este, no, pero, o sea, justamente creo que sí está padre que, pues sí, que podamos haber coincidido como en este punto de vista que es importante. O sea, sí es muy importante aprender a identificar en qué momento actúas de un lado y en qué momento te ha tocado vivir la contraparte, ¿no? Mm. Entonces, pues justamente, o sea, creo que a lo que queremos llegar y nuestra intención como con este evento es, ah, no queremos obligar a la gente que haga esta reflexión, pero sí invitarlos, o sea, ajá, o sea, como invitarlos a que, pues sí, se pongan como un ratito a pensar como en qué momento han actuado como de, o sea, sí, ¿qué les ha tocado vivir? Tanto de la parte como de yo he discriminado, tanto a la parte de a mí me han discriminado. Y pues sí, queda como decisión de cada quien el cambiar ciertas actitudes o no. Ok, ¿y qué pecho? Yo espero que termine. Hablo mucho, pero espero que termine. Este, pero pues sí, creo que queda como en decisión, pero eso tampoco va a justificar el hecho de que ya te metas como con alguien más. O sea, no sé si me explico, pero Sí, por claro, al ahí va. momento de dañar al otro, pues definitivamente, pues ahí hay un problema, ¿no? O hasta el hecho de simplemente discriminar y ya estar en nuestra cabeza, pues todo esto de, pues sí, la simple intención de hacerlo, pues ya está generando problemas, ¿no? Ya es uno mismo igual que hay que saber ubicar, saber diferenciar. Y pues sí, justamente como dices, poder reflexionar de ello y pues irnos hacia otro lado y cambiar el chip. Entonces sí. Sí, sí, sí. Adelante, Su, ¿querías decir algo? Sí, sí, sí. Sí, me entiendo en tantos poquitos. Bueno, es que con respecto a eso, o sea, justamente siento que hay algo importante que se mencionó hace ratito, por el hecho de que llegamos a mencionar de que no sabemos al 100% ni siquiera un 20% de lo que están viviendo las demás personas, ¿no? Bien. Entonces, o sea, al mismo tiempo que se genera discriminación por las condiciones de vida en sí, o sea, incluso lo que estamos diciendo ahorita entre nosotras, podría incluso generar también actos de discriminación por el hecho de decir, o no sé, de afirmar, pensar que yo toda persona woke, que ya ubico aquí luego cuando alguien está discriminando, discrimina a los que están discriminando, porque su nivel de conciencia todavía es muy bajo. Entonces, yo creo que ya hay bastantes cosas a considerar, pero dentro de como las principales que yo mencionaría son, en primera, haciendo referencia a mi experiencia, por ejemplo, con mi tía y con mis primos, eso para mí habla de una costumbre de repetir patrones que en tu vida cuestionas. Ujú. Que simplemente así te enseñaron, así creciste, así te dijeron que si eres gay te vas al infierno, que si yo, si lo repites, si lo repites, si lo repites. Y se da una serie así de por generaciones de repetir cosas que ni siquiera sabes por qué las estás repitiendo. No te pones a pensar qué es lo que estás repitiendo, para qué, por qué, a quién le afecta, a ti, en qué te afecta que la gente sea gay o no. Y ver tantito, si tú eres gay en una familia de ese estilo, pues ya valiste un poquito. Y también, o sea, en ese sentido, a lo que voy es que la ruptura de patrones, la ruptura con los patrones familiares más que nada, porque pues aunque te pongas a pensar que la escuela es la que te dicta o tus amigos son los que te influencian, la familia tiene un peso impresionante en la formación de la gente y en los patrones que se siguen, en los esquemas que se replican, en las creencias que vas cargando y en las cosas que le vas pasando a las futuras generaciones, aunque no sean directos tuyos, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Entonces, también creo que es importante mencionar que aunque si no es tu obligación, no sé, a partir de este tipo de pláticas, no es tu obligación como decir ya,
no estoy de acuerdo con nada de lo que dicen mis amigas, pero tampoco está mal ponerse a cuestionar cosas, porque justamente algo de lo que estamos hablando aquí le va a sonar a alguien y si le suena es por algo. Si algo, no sé, te bota algún recuerdo, o justamente te hace pensar de que en la madre he discriminado a lo bestia y no me he puesto a pensar en eso. O sea, ese tipo de cosas te llaman la atención por algo. Yo no sé, yo no sabría cómo ser de esas personas que no dudo que las haya, que se dan cuenta de algo y lo dejan pasar. Y no les importa. Pues sí, así es el mundo ya. X, ¿no? Te acoplas o te mueres, lo que sea. O sea, yo no concibo cómo llegar a un nivel de conciencia y no hacer nada sin consecuencias. Cuando sabes que es algo para mejor, cuando sabes que es algo que puede ayudar. No a una nación completa, pero sí quizá a tu amigo, a tu vecino que vive con una familia ultra conservadora, ultra cristiana, ultra lo que tú quieras, que no tiene la libertad de ser quien sabe que es. Sí. Y pues sí, también abrir mucho esta parte a la de, ok, no te pongas en conflicto con toda tu familia, pero si algo de eso, de lo que se está platicando aquí, te mueve cosas, te lleva a querer buscar un cambio al menos interno, bueno, eso también a la larga puede generar cambios en la familia, ¿no? Entonces yo no dudo que en algún momento mis primos hayan tenido esa plática y que incluso esa plática haya generado que mis tías se pusieran un plan distinto conmigo y que dijera, bueno, ok, pues así es gay, no me encanta la idea, pero pues sigue siendo mi sobrina, ¿no? La persona es quien es, con todo lo que lo implica. Y, y pues sí, también en este sentido, o sea, no llevarnos, pues, no dejarnos llevar por el hecho de que si eres adolescente, pues, tu obligación es llevarle la contraria a los papás en cuestiones de no voy a escuchar la misma música que ustedes, ¿no? ¿Por qué no lo aplicas a otras cosas más profundas y que tienen un poco más de sentido a tu formación como ser humano, a tu ser humano decente? Bueno, no sé si me estoy explicando, pero, Sí, sí. o sea, eso, que sí es difícil, es Un cierto nivel de empatía, ¿no? de empatía y consideración por los demás. O sea, yo creo que mucho no decir que solo yo creo. Yo y muchísima gente entendemos la parte en la que está cañón hacerle frente a los papás, a los tíos, a los tutores, incluso a tus hermanos o mayores o menores. Entonces está cañón aceptar que hay algo de lo que se ha vivido no está bien sentido, que no va contigo. Y de un paquetote como el hecho de decir en la madre creo que soy gay. O sea, para empezar a reconocer para ti mismo que lo eres. O sea, sí puede haber que haya gente que afortunadamente nunca se ha puesto a cuestionar esta situación, que nunca se ha preocupado, así como ahí nunca ha salido de ti porque no estuve en no entiendo que es cierto la tuya, ¿no? Pero no todos pasamos por eso. No todos tuvimos la libertad de llegar ya, por eso me gustan las chicas, y ya, X, no todo bien y bonito. O sea, sí es fuerte, es pesado, pero hasta cierto punto es necesario, porque no somos las únicas personas que estamos pasando por eso, y no somos las únicas personas perdón, ahí reformulo. O sea, basado en nuestras propias experiencias, podemos ser un poco de, no como tal de inspiración, porque suena demasiado pretencioso para mi gusto, pero Ejemplo. pues sí, como un ejemplo, como un modelo, como quiera, por el hecho de, bueno, hay gente que lo hace, habemos gente que lo hacemos, que ya se echa el Pues justo, paquetote, se echa el paquetote de ser diferente, de admitir que es diferente y buscar el cambio en su entorno inmediato. Pues está bien hacerlo, se puede hacer, se puede, no siempre con la familia biológica, pero con el grupo de amigos, con los primos, con quien haya un nivel más alto de apertura y de comprensión y de amor y de respeto, que eso es lo que muchas veces falta en el mismo plano familiar, amor y respeto. Perdón, te interrumpí Y a ti. comprensión. sí, justo, creo que, pues, o sea, complementando como lo que dijiste, es como ayudar a dar visibilidad. Es algo que, pues sí, deberíamos de también, am, pues sí, considerar y aplicar, porque justamente creo que muchas veces en un montón de temas, no nada más
discriminación y diversidad y cultura. Hay un montón de cosas que justamente no tienen mucha visibilidad y pues de ahí otra vez regresamos a este punto que ya hemos planteado que pues sí, muchas veces ahorita cerrándonos al tema de la discriminación, pues sí, actúas a partir de miedo, pero también a falta de información. Y muchas veces no tienes información porque no hay visibilidad. Entonces, son un montón de cosas que van llevando, es como un ciclo vicioso y Entre bastante conductas complejo. Entonces, aprendidas y el seguir que tu sitio. Sí, sí, sí. Pues pero sí, sí, Dianita, justamente. sí, sí. Y pues también, o sea, algo que dijiste eso y me parece muy importante porque justamente cuando tuve esta plática con Liz, yo también expuse que una de las cosas principales que deberíamos, pues sí, recalcar es el hecho de que si actuáramos a partir también del respeto, muchas veces, pues sí, puedes no estar de acuerdo con un montón de cosas, pero, o sea, si actúas desde el respeto, dices, bueno, ok, no estoy de acuerdo, pero pues no voy a intentar cambiarte, no voy a actuar diferente contigo, o sea, simplemente es como, ok, piensa diferente a mí, pero pues hasta ahí, ¿no? O sea, no tendríamos por qué ir más allá o agredir o simplemente justo caer en la discriminación y menospreciar a alguien porque pues no coincidimos en muchas cosas. Entonces, pues sí me parece importante que recalcar que también consideramos que todos deberíamos actuar a partir del respeto. Sí. Una última cosa, perdón. No, no te Es que en preocupes. serio, yo puedo hablar durante horas. Es que justamente una de las lecturas más recientes que hice para uno de mis trabajos, para una de mis clases, hablaba justamente de la relación entre un opresor y un oprimido. Y bueno, no es una lectura en sí complicada, pero está bastante pesada, porque tiene muchos conceptos. Pero algo de con lo que mencionaba, en el punto que hablamos de cierto nivel de inconsciencia y de opresión, solo Sí, se sí, quiere. O sea, porque tú le puedes presentar a alguien todas las evidencias científicas, geológicas, esotéricas, lo que tú quieras, de que su punto de vista afecta de forma negativa a su entorno inmediato, y si la persona en cuestión no quiere creerlo, no quiere aceptarlo y no quiere tomar ese cambio, no es aceptable, pero también es válido. Porque no puedes pretender ser el maestro, así que yo soy la salvación, yo soy la iluminación completa, porque pues, no. Entonces eso también es caer en la pretensión y en tratar de, ay, perdón, tratar de, se me ocurren puras palabrotas, perdón. Bueno, tratar de ignorante o de inepto a la otra persona, por sí, claro. no decir lo que estaba yo pensando. Sí, sí, sí. Y bueno, que finalmente eso también es caer en un complejo de superioridad. Nada que ver, o sea, nadie tiene un pedestal tan alto y no se puede sostener por sí mismo. Entonces, que pues justamente esto, que el respeto, o sea, sí, yo te puedo decir por qué tu homofobia o por qué tu racismo está mal, pero mientras tú no quieras reconocerlo, pues yo ya hice, digamos, mi chamba, yo ya te dije en qué podrías cambiar, pero si la otra persona lo toma, no, también está en libertad de decidirlo, que no es lo mejor para el planeta, pero de eso se trata también la libertad y la responsabilidad, Sí, que claro. van de la mano, son primas hermanas. Y bueno, pues, justamente es eso. Sí, Sí. tú puedes ponerte a pensar que muchísimas religiones son misóginas, son machistas, son homofóbicas, y tú sabes que eso no está del todo bien, porque afecta de forma negativa a la gente
pero pues hay personas tan casadas con sus creencias, con tu esquema, con lo que tú quieras, que pues, también es válido y también responde a una serie de cosas que tienen generaciones. Y, Sí, sí, sí. pues la persona solo está actuando como producto de todo eso, es un resultado de todo lo que se vivió de forma previa. Y son cosas que aprendes, sí, no, lo Sí. válido, así me hicieron, pero pues, también eso es practicar el respeto y el Sí. tener la confianza suficiente en que el ser humano puede ser capaz de cambiar cuando, cuando una situación no está bien en ese sentido. Bueno, igual, y sí, tomando eso último, y bueno, y todo lo que has dicho, e igual para concluir esto de una vez ya, porque sí, sí, no, Dios. No, Bueno, ahora sí, bueno, justamente, creo que sí, tomando en cuenta todo esto que acabas de platicar, creo que para concluir me gustaría, saber la respuesta a esta pregunta, que, se me haría muy interesante saber qué es lo que piensas, si crees que en algún momento sea posible que ya no haya discriminación, ¿crees que eso pueda llegar a pasar? Tristemente no. Y, bueno, aquí otra pregunta. Igual, bueno, creo que ya lo respondimos, ya está, pero igual para concluir, hacer el cierre, ¿de qué forma se podría disminuir o evitar o hacer algo para que no suceda esto? Yo creo que sería en cuestión de disminuir, porque por muy positiva o por muy confiado en la humanidad que pueda yo ser, siento que hay cosas que están tan ligadas ya a la naturaleza del ser humano, que, o sea, que son cosas que podrían estar de malas, de negativas, de cosas innecesarias, de cuestiones de moralidad, de este tipo de factores de esa índole. Creo que también existen por una razón. Y entonces, nadie quiere ser víctima de la discriminación, nadie quiere ser, no sé si victimario de la discriminación, porque darte cuenta de que lo eres está bastante básico, Sí. como cuando te dices tus verdades, de que es que tú también lo eres, y si reconocerlo está denso a veces, pero pues yo siento que hasta cierto nivel es ligeramente necesario por el hecho de que vivir o atestiguar situaciones de discriminación, desigualdad, injusticia, demás, ayuda a generar los cambios que son necesarios ya en un sistema, no sé, sistema económico, sistema político, sistema religioso, sistema familiar. O sea, si te pones a pensar por qué nacieron nociones como la moralidad o la responsabilidad o de la libertad, pues esas nacieron como respuesta a situaciones de injusticia, a situaciones de explotación, situaciones de discriminación, situaciones de opresión. Esa lectura ya la tenemos en la zona. Ujú. O sea, sin tipo de cosas no hay como tal un despertar de la conciencia y se me hace algo demasiado idealista pensar que llegaremos a un punto en el que todos vamos a ser felices, todos vamos a, a estar satisfechos con nuestra propia vida, porque muchas veces siento que la injusticia, la discriminación, demás, también pueden ser producto del rechazo validado por la envidia, digamos, cuando no se nos pone un ejemplo específico, pero, o sea, por ejemplo, digamos, en el caso de la chica del plumón, Ujú. o sea, puede que discrimines a alguien por el hecho de no tener el mismo camino que tú, aparentemente, pero no sé, también puede ser porque esa persona tiene la atención de la gente que tú no tienes. O sea, no sé si me explico. O sea, Sí, sí, sí. que siempre va a haber algo que genere una respuesta negativa. Digamos, ok, no vas a llegar y decirle, tú eres una persona fea, no tienes razón para que le gustes tanto a los chicos o a las chicas. Obviamente, si tu autoestima está completamente pisoteada en ese sentido, vas a buscar por dónde te sientes lo suficientemente superior para hacer
sentir inferior a las demás personas. Yo no creo que la discriminación sea algo tan básico y tan poco complejo como para decir que se puede erradicar, no sé, haciendo que todos vayan bien en la escuela. O sea, no siento que vaya por ahí. Para disminuirlo, creo que ahí sí entraría un poco como estos nuevos memes que están saliendo, de que en lugar de hacer que me aprenda la tabla periódica, enséñenme sobre responsabilidades afectivas, porque pues sí, o sea, la inteligencia emocional está tampoco valorada en la sociedad actual, que lo vivimos, lo sentimos, lo hemos pasado todo. Y en ese sentido, o sea, considero que aunque las generaciones jóvenes podrían ser las más moldeables en ese sentido, creo que sería como el promover, no como tal cursos o así tan académicos, tan institucionalizados, pero sí promover lo que habíamos mencionado, el reconocer las situaciones, porque me acuerdo mucho de cuando me llegué a topar con folletos de organizaciones que te ayudaban, que estabas en situación de discriminación por ser parte de la comunidad LGBT. Parte de los cursos era como identifica cuando te están agrediendo, cuando te están discriminando, justo por eso, no por cualquier otra razón que se te pueda ocurrir. Y es justamente lo que falta, ¿no? La identificación de lo que se está viviendo y algo que me remitió ahorita lo de las cosas que vivimos en la prepa, el hecho de que una persona con un cargo tan importante en una institución se sienta y se sepa con la libertad de discriminar y pisotear a los demás, hace que los demás se sientan con esa libertad también. Entonces, Claro. evidentemente, si a un director de una institución, la que sea, no le toleras que discrimina por esa idea o esa razón, obviamente los demás tampoco lo van a hacer, porque no gozan del privilegio de ser el director, de bueno, que te pueden despedir por cualquier otra razón menos válida o menos lo que tú quieras, en ese sentido. Pero pues esto para eso también faltaría mucho promover el respeto al Sí. otro, al otro por el simple hecho de ser un ser humano, o sea, no tiene que ser gay para que lo tengas que respetar, no tiene que ser tu hermana para que respetes a las mujeres, no tiene que ser tu padre para que respetes a los adultos mayores. Yo creo que lo básico son valores poco valorados en las escuelas, que es decir, la familia tiene muchísimo, muchísimo. Pero también la escuela por eso es una, o sea, fuera de un medio de opresión y de manipulación, también es pues un punto de encuentro y de ruptura en muchísimos temas. El punto es que es demasiado la cosa promover. Sí. Y bueno, o sea, nosotros podemos estar dispuestos ahorita en una plataforma digital que se va a, no sé dónde lo voy a compartir, pero compartir digital, ¿no? Entonces, pararte en un salón en frente de 30 niños y decir aquí no se tolera nada de discriminación o falta de respeto. ¿Quién lo hace? ¿Quién se pone a pensar realmente de, bueno, tú estás agrediendo a tu compañero? ¿Por qué? ¿Cuál es tu razonamiento? ¿A qué es que lo que tú agregas es diferente laboral? No dice al mero castigo de que si tú le pegas, nosotros te pegamos. Eso no es corregir una actitud. Uh-huh. Creo que sí tendría que sensibilizarse mucho a la gente, bueno, sensibilizar mucho a la gente, o al menos intentarlo, Sí. y no tal cual de decir, tú tienes que hacer tal y tienes que hacer tal para ser una buena persona, ¿no? O sea, tal cual, predicar con el ejemplo. Sí, justamente, es eso, el ejemplo. Tus acciones hablan muchísimo más de lo que puedas decir en un video de una voz. Sí, sí, sí. Y yo creo que se puede disminuir, pero
algo que también mencioné en una de mis tareas, es que realmente uno esté dispuesto. Porque sí, tú te puedes topar con que en tu familia se vive la misoginia, se vive el machismo, se vive la homofobia. Y pues sí, que lo sepas está muy chido, ¿no? Que diste cuenta, felicidades. Pero te vas a quedar con eso, vas a echarte el paquete de justamente promover un cambio. Entonces, ¿qué es eso? Si tú llegaste a un nivel de conciencia de que tu conciencia es libre y tú eres una persona libre, te consideras libre, pues, ¿qué crees, mano? La libertad viene con responsabilidad y no todos están dispuestos a Sí, aceptarlo. claro. Y ese es el meollo de la serie. Entonces, yo considero. Porque sí se puede disminuir, pero hay que querer hacerlo. Sí, Y hay que estar sí, dispuestos. justamente. No, sí, creo que esto sí definitivamente sigue dando para más tiempo, más horas, más días, Preguntas. toda una vida. Exacto, preguntas, respuestas, así es. Ejemplos que son importantes para poder reflexionar y poderse sentir, reflejarse, ¿no? En las cosas y poderse, pues sí, darse cuenta de las cosas y decidir cambiar, decidir hacer algo. Pues sí, sí, muchísimas gracias tú. Creo que todo lo que has dicho ha sido muy Entonces, interesante. Y muchísimas gracias. Y sí, lo repito, el que tengas ejemplo de vivencia es una de las cosas que también le dan mucho valor a tus palabras. Entonces, sí, muchísimas gracias por aceptar, para empezar, por aceptar, venir y para compartirnos toda tu visión de todo esto. Entonces, sí, te lo vuelvo a agradecer. Muchas gracias. gracias por la invitación. Y por organizar el evento. Yo no sabía del día de la cero discriminación. Y es Y importante, mira, hay que o sea, mira. Enos aquí. Venos aquí, llenos por más, ¿no? Más intento de concientizar. Entonces sí, aquí nos veremos y si aceptas para otra ocasión, nos encantaría que volvieras a estar y nos compartieras más de tus ideas. Yo me encargo, amigas, yo me encargo. Excelente. Okay. Bueno, muchas gracias, Su. Creo que eso es todo. Nos despedimos, no tenemos de otra. No quisiera, pero hay que. La puedes seguir. Para la otra la seguimos más. Sí, muchísimas gracias. Pues nos estamos viendo, Ateneos del Mundo. Muchísimas gracias por ver esto. Espero que nos sigan viendo en las próximas transmisiones, en los próximos videos y sigan la página y los demás eventos que vamos a hacer, que se vienen muchos muy chidos y muchas pláticas muy, muy buenas. Listo.